Ya esto lo saben. Bien, chicos, gracias por hacerme acuerdo. Entonces, ¿cuándo tildamos una palabra aguda? Cuando termina en N, S vocal. Cuando termina en N, S vocal. Recordemos la excepción de la N y la S. Resulta que si existe otra consonante antes de N o antes de S, no la vamos a tildar, perdón, como era el caso de Robots, ¿verdad? Robots termina en S, pero antes de la S existe una T, entonces por eso no se tilda. Vamos a recordar, ¿dónde llevan el acento las palabras graves? ¿Dónde llevan el acento las palabras graves? En la penúltima. En la penúltima sílaba. Muy bien, Yarelis. ¿Quién me puede decir cuándo se tildan las palabras graves? Cuando no termina en N, S vocal. Exacto. Las palabras graves se tildan cuando estas no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Y aquí, en cambio, se cumple lo contrario de la regla. Si la palabra aguda, perdón, la palabra grave está escrita con S o con N al final y antes de esa N o esa S llevan otra consonante, pues ahí sí van a llevar tilde. Luego de eso también vimos que eran palabras esdrújulas, ¿verdad? Las palabras esdrújulas, la regla de acentuación es mucho más fácil. ¿Por qué la palabra de acentuación es mucho más fácil? Porque las palabras esdrújulas Porque las palabras esdrújulas y las palabras sobre esdrújulas siempre llevan tilde. Solo debemos recordar que cuando una palabra lleva el acento en la antepenúltima sílaba, automáticamente es una palabra esdrújula o sobre esdrújula y por ende siempre se van a tildar. No existe ninguna regla de acentuación o excepción para no tildar una palabra esdrújula. Entonces, ya queda. Una vez que ya sabemos esto, simplemente con pronunciar una palabra y yo digo lágrima y yo ya sé que lleva el acento en la, obviamente se va a tildar porque lo está llevando de derecha a izquierda, la tercera sílaba, entonces automáticamente se convierte en una palabra esdrújula. Y por ende, yo debo tildarla. No existe palabra esdrújula que no lleve acentuación o que no lleve tilde, lo mismo sucede con las palabras sobre esdrújulas. Vamos a avanzar para hacer lo que estábamos haciendo el taller, ¿verdad? Todos ya tienen que tener esa parte del resumen en sus cuadernos, así como también esta parte de la actividad ya la tienen resuelta. Y el día de hoy vamos a hacer esa actividad de aquí. Dice, tilda correctamente las palabras resaltadas. Yo tengo, la cáscara de limón es rica en el té. Cáscara, ¿deberá llevar tilde, sí o no? Sí. Cáscara. En la primera A. Cáscara. Entonces le vamos a poner el acento ortográfico en cas. ¿Por qué lleva tilde? Porque es una palabra esdrújula. Es una palabra esdrújula y todas las palabras esdrújulas se tildan. Tengo limón. ¿Limón deberá llevar tilde? En la O. Sí, en la O. ¿Por qué deberá llevar tilde? Porque es una aguda y tiene al último la N. Es una palabra aguda terminada en N. Y la regla dice que todas las palabras agudas que terminan en letra N o S o vocal deben llevar la tilde. Aquí también vemos una de las palabras que veíamos el día de ayer acerca de cuando la utilización de T, ¿verdad? ¿Por qué T se tilda? T es una palabra aguda, ¿verdad? Pero ayer hablábamos acerca de la importancia o el significado de una palabra cuando lleva tilde. Entonces, decía que cuando utilizábamos T para hacer un enunciado o para referirnos a la bebida, esta palabra siempre debe llevar tilde. Pero si yo hablo de té como posesivo, como te presto mi cuaderno o mañana te recojo, ahí no lleva tilde. Pero cuando yo utilizo la palabra té como referencia de qué cosa, referencia de la bebida, ahí automáticamente esa palabra debe llevar tilde para darle el significado correcto. El ábaco es utilizado por los niños. ¿Deberá llevar tilde? El ábaco es utilizado por los niños.
En la primera A. En la primera A. ¿Por qué lleva tilde? Porque es una palabra Esdrújula. esdrújula. El ábaco es una palabra esdrújula y por ende debe llevar tilde. Llévatelo a tu casa. Llévatelo a tu casa. En la primera E. En la primera E. En la primera E. Esa es una palabra Sobre esdrújula. sobre esdrújula. Léeselo. Léeselo. Que no escucho nada. En la primera E. En la primera E. Y esa es una palabra. ¿Será esdrújula o sobre esdrújula? Esdrújula. Léeselo. ¿Cómo Sobre se esdrújula. separa en sílabas? Léeselo. Sobre esdrújula. Sobre esdrújula. Sobre esdrújula. ¿Es esdrújula o sobre esdrújula? Sobre esdrújula. Esdrújula. Para mí le llegó un WhatsApp. Entonces, ¿Escucharon bien pues de la computadora? léeselo. Yo no conectar la Esdrújula. Y lleva tilde en la Sobre B. esdrújula. Léeselo, chicos. Léeselo. Se Esdrújula. separa de la siguiente manera. Le. Exacto. La palabra léeselo se separa de la siguiente manera. Tengo le, Se. se, Se. Lo. lo. Le. Se. Lo. Y aquí tenemos diversos significados. Quizás si yo la busco en internet o la busco, ¿qué tipo de palabra es? También me puede surgir que yo voy a tener que esta palabra lleve el acento en la penúltima sílaba. Es decir, que ya no sea sobre esdrújula, sino que sea Grave. 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 ¿Por qué? Porque también yo puedo decir léeselo. Léeselo. Entonces, aquí ya tendríamos que lleve el acento en C. Léeselo. Pero si yo doy otro tipo de orden, y aquí es cuando hablamos de, dependiendo de la acentuación, puede cambiar qué cosa, puede cambiar el tiempo en el que esté esa palabra. En este caso la vamos a dejar tildada en léeselo, ¿verdad? La siguiente dice, el niño está muy débil. El niño está muy débil. ¿Dónde llevará tilde? ¿Qué acento es? Está en la onda. Está. En la En la A, porque es una palabra aguda. Grave. Aguda. aguda o grave. Grave. Aguda. Aguda. Grave. Aguda. Aguda, es una palabra aguda. David, deja de rayarme la pizarra. David. Yo no soy. Y débil, ¿dónde deberá llevar? ¿Dónde? En D. En la La E. E. En la E. En la E. ¿Por qué se tilda esta palabra? Es grave y dice que se tilda cuando no termina en N o vocal. Chicos, la respuesta es muy sencilla, porque a veces yo les pregunto esto y les puedo preguntar en un aporte o en una lección, ¿por qué se tilda débil? Pues porque es grave y termina en consonante, ¿verdad? Es grave y termina en consonante. Esa es la simple respuesta. ¿Por qué tildamos débil? Porque es grave y termina en consonante. Tengo el señor Pérez. ¿Dónde llevará el acento Pérez? En la segunda. En la primera. En la primera, segunda. En la primera E. Siempre En la hablen primera de E. sílabas, chicos, porque a veces En la segunda E. primera, para ustedes puede ser primera si lo ven de izquierda a derecha, pero para mí puede ser segunda si lo veo de derecha a izquierda. Entonces, siempre hablemos de sílaba, porque en sí la sílaba es la que lleva el acento, no es solo la vocal. La vocal lleva la tilde encima, pero la que lleva el acento es toda la sílaba. Entonces, ¿dónde lleva el acento? En P. En P. Lleva el acento en P. Entonces yo le voy a poner el acento ortográfico en P. ¿Por qué lleva el acento en P? Porque es una palabra Grave.
Es una palabra grave. ¿Y por qué se tildan las palabras graves? Porque termina en consonante. Tengo jugo. El señor Pérez, es jugó. El señor Pérez jugó al póker. En go, la tilde va en go. Es aguda. Tengo. Jugó. Tengo. ¿Vieron? Ahí incluso hasta yo estaba cometiendo un error al querer decir que era jugo, porque si yo hablo de jugo de tomar, ¿dónde lleva el acento la palabra jugo? Si yo hablo de un jugo de tomar. ¿Verdad? Y entonces ahí no se pintaría. Pero en este caso estoy hablando de que jugó, estoy dándole en un tiempo pasado y automáticamente ese acento, al yo poner jugó y darle un acento en la O, cambia totalmente el contexto. De mi jugo de tomar lo hemos convertido en un verbo de jugar, ¿verdad? En el verbo pasado, una conjugación del verbo pasado, jugar. Entonces, ahí hablamos de la importancia de las tildes, que una tilde, que un acento ortográfico o prosódico puede cambiar totalmente el contexto de mi palabra. Jugo sin tilde, hablamos de algo de beber, mientras que jugó con acento ortográfico ya es una conjugación de un verbo en tiempo pasado. Entonces, chicos, necesito que ustedes reflexionen mucho acerca de esto y estén muy atentos con esto porque puede estar dentro de su aporte. Ya tienen dentro de 2 semanas, ya tienen ustedes aportes, así que a repasar mucho esto. Póker. ¿A dónde llevará el acento póker? En po. Póker. Oh, Exacto, es una palabra grave y lleva el acento en po. Y se tilda porque termina en consonante. en consonante. Héctor. Héctor tiene el fémur roto. ¿Dónde llevará el acento Héctor? En La sílaba es et, porque es ES. Et. En et lleva el acento y se tilda porque termina en consonante y es una palabra grave. Fémur. Lo mismo sucede con fémur. Fémur es una palabra grave, lleva el acento en fe y la tildamos, ¿por qué? Porque termina en consonante. Una vez que hicieron esto, chicos, en su cuaderno me van a hacer un cuadro, de esta manera. ¿Viniera en el cuaderno eso que había que copiar? ¿No lo tienen en su taller? Me parece que yo les pongo todo en el taller. Sí, me estaba en el taller. Sí, Ahorita que vamos a hacer. lo que vamos a hacer ahora sí lo vamos a hacer en el cuaderno porque esto no tienen el espacio en su taller. ¿Qué? Vamos a hacer un cuadro donde vamos a dividir en palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Y ahí vamos a ir clasificando todas las palabras que hemos hecho en este momento. Entonces vamos a hacer un cuadro, dividimos agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. No les han de tardar más de 2 minutos porque son poquísimas palabras. Entonces ahí van a ir clasificando las agudas, las graves, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. ¿Eso hay que hacer? Sí, por ejemplo, cáscara. ¿Dónde van a ubicar cáscara? Cáscara. Incluso ya tienen hasta con tildes, ni cómo confundirse. Cáscara tienen que ubicar dónde están las palabras esdrújulas, ¿verdad? Cáscara. Limón. Limón la van a ubicar en dónde? En las palabras agudas. Y así sucesivamente van a hacer con todas las palabras. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palabras que clasificar. Solo son las palabras que están subrayadas con negro y que les acabamos de poner el acento ortográfico.
Miss, hay que poner agudas, graves, esdrújulas, sobredrújulas. Como un poquito, y ahí quedó para otro. Ay, como 3 cucharadas, pero llenas, llenas, llenas. Mira lo que dice. Ya se pasa de malcriado, ya carajo. Viene Guapinetos y te rega. Ahí no te gusta. Apaga el micrófono. Ya está grandecito. Apaguen el audio. Apaga el audio de Dayana. Dayana, apaga el audio. Miss, Dígame. dice Samuel que no le vale el micrófono y que no puede escuchar nada. Dígale que intente retirarse, que quizás así que vuelva a entrar y a salir para ver si ahí puede. Heidi, dile a Samuel que vaya a donde está dice, desactivar audio o activar audio. Dile que al lado hay una rayita que es para hacia arriba. Ahí aplástale. Ahí Dile puede que la comprobar. aplaste. Ahí dice que configuración de audio. Ahí lo pone y ahí le va a salir a él dejar el audio de la computadora y abajo dice es para lo que sea que y ahí dile que ponga y cuando ponga ahí dice altavoz y audio interno estéreo analógico analógico ya entonces dile que ponga creo que y ahí luego le pone y vuelve a poner el mismo audio que estaba y él luego que ponga el altavoz en el altavoz aplasta el altavoz y va a poner detener y lo voy a aplastar y ahí va a sonar otra vez. A mí me pasa lo mismo.
Miss, Dígame. si cerré la computadora, esta no fui yo, es que mi computadora se me dañó. Como No te ahí, escuché. es que mi computadora, si ve que está rayando, te pone un nombre, es porque está como que dañada, porque mira, yo estoy escribiendo Ah, ya. y ya no que me sale eso. Por eso yo no estoy rayando, sino que es la computadora misma que no que se me raya. Ya. Bien, chicos, ya deberían haber terminado eso. Eran solo 12 palabras que tenían que usar. Vamos a realizar esta actividad de acá. También la vamos a hacer en el cuaderno. Y acá tenemos nuevas palabras para poder tildar. Tenemos un ejercicio de acentuación donde dice clasifica también las palabras, así mismo en agudas, llanas, esdrújulas. Pero antes de eso vamos a tildar las palabras. Esto no lo tienen dentro de su taller, por ende lo vamos a ir resolviendo en su cuaderno. Tenemos máquina, cantar, escolar, señor, universidad. Tenemos todas estas palabras. Primero, ¿qué vamos a hacer? A verificar si llevan acento ortográfico, si llevan acento prosódico. Si llevan acento ortográfico, pues escribirle donde debe ir el acento ortográfico. Y una vez que ya hemos definido dónde está acento ortográfico o prosódico, automáticamente podemos definir si es aguda, grave o esdrújula. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, pero acá ya hay palabras mucho más largas y más complicadas, se podría decir. Con las mismas reglas de acentuación. Por ejemplo, máquina. Máquina tiene que llevar o no lleva acento ortográfico. Sí lleva. Sí lleva, ¿por qué? Porque es una palabra esdrújula y todas las palabras esdrújulas se tildan. Entonces yo automáticamente voy a escribir máquina donde he clasificado las palabras esdrújulas. Tengo cantar. ¿Cantar debe llevar tilde o no debe llevar tilde? Cantar. No. No lleva tilde porque es una palabra aguda y termina en R. La regla me dice que solo las que terminan en NS o vocal se tildan. Entonces, yo voy a poner aguda. La voy a escribir dentro de las palabras agudas. Escolar. Escolar debe llevar acento Mi, es ortográfico. una pregunta. Dígame. ¿Es necesario copiar todas las palabras y ponerlas ortográfico? ¿O aquí lo hacemos y nomás escribimos las palabras? No la necesitan copiar, las pueden ir escribiendo directamente en lo que ustedes están haciendo. Ya tienen el cuadro de clasificación, ¿verdad? Simplemente las van anexando a lo que ustedes ya tienen abajo de las palabras que ya hicimos. Obviamente que cuando las escriban, las van a escribir con la tilde que les corresponde, nada más, para que no tengan que escribir tanto. Chicos, tienen 20 minutos para terminar esta actividad. Yo creo que hasta tiempo de sobra tienen para eso. 20 minutos, mi. Son 9:40, pues. Pero mi, yo me demoro en hacer. ¿Qué se va a demorar? Yo me demoro, pues. Si alguna palabra se les hace complicada, me la van indicando, chicos. Todas las palabras, mi, es que no entendí. ¿Cómo que cómo todas las hacer palabras? eso. Es que no entendí, mi. Repito. Agudas. Agudas llevan Entiendo. el acento ¿en dónde? Llevan el acento en la última sílaba. Si no recuerdo qué es la última sílaba, recuerdo entonces que de derecha a izquierda, la primera, ¿verdad? Entonces, agudas llevan el acento en la primera sílaba de derecha a izquierda. ¿Cuándo se tildan estas palabras agudas? Estas palabras agudas se tildan cuando terminan en N, cuando terminan en S o cuando terminan en vocal. Por ejemplo, cantar. Cantar es una palabra aguda, ¿verdad? Yo digo cantar. Lleva el acento en la última sílaba, cantar. Pero no cumple la regla de acentuación. Es decir, que yo no le puedo poner un acento ortográfico. ¿Por qué? Porque termina en R. Y me dice la regla que únicamente se tildan las palabras cuando terminan en N, cuando terminan en S o cuando terminan en vocal. Tengo las palabras agudas graves, que graves, son las que llevan el acento en la antepenúltima, última, penúltima. ¿Dónde llevan el acento?
penúltima sílaba, en la penúltima sílaba. Si yo cuento de derecha a izquierda, la segunda sílaba. Si yo cuento de derecha a izquierda, la segunda sílaba. Entonces yo tengo la siguiente, una palabra aguda. Tengo póster. Tengo póster. Y ahí prerecuerdo las reglas de acentuación. Las reglas de acentuación de las palabras graves me indican qué cosa. Que las palabras graves solo se tildan cuando terminan en consonante. Es decir, que si terminan en cualquier consonante las voy a tildar. Excepto cuando esa consonante es N, cuando esa consonante es S, y cuando terminan en vocal tampoco se tildan. Dígame, Samuel. Disculpe, antes que no escuchaba nada. Antes había una actividad. Sí, tenías que, las palabras que tildamos, las tenías que clasificar en agudas, graves o esdrújulas. Y ahora les puse más palabras y asimismo dentro de su cuadro que ya hicieron, van a ir anexando estas palabras. Por ejemplo, máquina, ya sabemos que es esdrújula, la vamos a anexar a nuestro cuadro dentro de las palabras esdrújulas y la vamos a tildar, porque ahí no tiene tilde. Y todo, como ya sabemos que todas las palabras esdrújulas llevan tilde, entonces le vamos a poner el acento ortográfico donde corresponde. Y lo mismo vamos a hacer con todas las palabras que estaban. Y va a haber una asignación para subir esto, ¿no? No, eso lo vamos a subir al final de cuando ya terminemos. ¿Y por qué no lo deja de deber eso? ¿Por qué? Porque tienen ahorita el tiempo para resolverlo, mira. Y Sí, no hay problema. para decirme, mija, ayúdame con Sí, esta mi, palabra. el resto de la tarde lo hacemos, mi. Por favor, mi. Mija, ayúdame con esta palabra que no sé, me confundo, Oh. no la entiendo. Es para eso está en este momento de explicación. Pero es que no. Y esta palabra no la No, entiendo. hagámoslo ahorita. Da poquito tiempo, mijo, usted. Eso sí es verdad. ¿Ves? Maite, ¿me quieres decir algo? Ya 5 o 10 minutos nomás. Esta no. Por eso hay que copiar. Por eso Tuviera, tienes que no la- copiar. Pero es que si estuviera, no lo Pero si como tuviera ustedes modo, son no la copiaría. tecnológicos, suficiente con que le hagan una captura, con que le hagan un capture y suficiente. No entiendo cuál es el problema. Me hubiera dicho, pues, me hace rato. Tienen una mente a veces cerrada. Los niños que yo tengo en cuarto año, ya hace 10 horas le hubiesen hecho un capture. Yo ya le tengo capture. Y usted lo hizo. Hace rato le tengo una captura para el primer día. Miss, o sea, esas palabras de ahí hay que ponerlas en el cuadro anterior. Mije, eso hay que subirlo a Edmodo. ¿Usted va a poner la asignación para el cuadro que está aquí? lo voy a pedir que lo suban junto con todo el taller. Ya hay asignación para eso. Contra el, a ver, con el antiguo, la anterior actividad que no hice. Que no hiciste. No, porque no me dio tiempo. Pero si quieres que te deje esto como Es que- deber, y ayer que les dejé lo otro como deber, no le di el tiempo. Ayer sí lo hice a mí porque no estaba apresurada. El día viernes creo que terminamos ya la última clase de lengua y literatura, ¿verdad? El día viernes terminamos la última pregunta del taller y haremos otro ejercicio así mismo en el cuaderno y ese día pues ya me suben todo el recopilado tanto del taller como de este ejercicio. Y la asignación de ayer fue únicamente, ¿verdad? Sí, la asignación de ayer fue únicamente para la actividad que hicimos en clase. Eso Mijo, que usted quede claro. puso de la semana el 15, el 19 de julio, algo así. Puso plan lector, esa hay que subir todo lo que vamos a hacer en plan lector. Eso es una sola clase. Miss, Dígame, Maite. esas palabras de ahí hay que ponerlas en el cuadro anterior. Sí, mi amor. ¿Cuál es el otro cuadro poner? A continuación del cuadro que estábamos haciendo en antes, con las palabras que estaban en negrita. Ok. Y yo ya no hago nada porque ya le tomé captura. Yo lo hago en la tarde. Pero la gana de dejar tus cosas para la tarde. Ya Mira, mismo la yo tarde es más relajado. empiezo a preguntar, Sudáfrica, aguda, grave o esdrújula, y ahí te voy a coger. Yo sí le respondo, mi. Sudáfrica, aguda, grave o esdrújula, aguda, grave o esdrújula. Miss,
La pantalla, yo veo la pantalla borrosa y tiene que se escucha un chillido en mi audífono. Eso es tu internet, porque yo no veo borroso. Si quieres, conéctate y Yo desconecta. veo bien. Pero yo tengo un internet bien, no tengo nada. Yo así se puede ver bien. Es la pantalla que es lo único que no se ve bien y es que se escucha un chillido. La No, sí pantalla se ve borrosa. bien, sí se ve bien. Sí se Yo la ve veo bien, borrosa sí acá. se ve bien. Ya, pero- ¿Quieres que dicto todas las palabras? Milari, ponte a trabajar. Y yo No, no ni me tomé preguntes, nada. sí. ¿Y ese 2 que usted me puso? ¿Recuerdas ese día que no quisiste Ese hacer porque no ejercicio? hice una cosa, mi. Ese fue una equivocación. Entonces ya tienes otro 2 aparte. No, mi, porque sí lo voy a hacer, pero tarde, mi. Mi, usted como que, yo no, ahorita no lo voy a hacer, mi, porque estoy cansada, mi. Yo trabajo. Nada, recién estás en la computadora, Milari. Mi, eso lo puedo pegar en Word y ya. Yo no lo quiero en Word, yo lo quiero en mi cuaderno. Igualmente lo hago lo que sea. Lo que haces ahorita. Lo saco copia, verá, y lo pego en el cuaderno y ya está. Ahorita. Cállate tú. Ahorita. Milari, ya Michelle lo imprimió ya. Michelle es rápido, es una... Aquí está. Michelle cuando que... ¿Cómo lo imprimiste tú? Imprimiendo, pues, como más. Imprimirlo. Una captura, Sí, lo imprimiendo. pegó en Word y lo mandó a imprimir. Lo recortas, ahí lo imprimes. Tengo una palabra para cada uno. Ya les voy a empezar a preguntar así. ¿En serio, mi? ¿En serio que me estás diciendo? Estoy esperando que sean 9. No, mi. Mi, ¿por qué así con nosotros? Tengo Nosotros una somos palabra buenos para como cada usted. uno. Eso va a ser su... Se me fue el internet. Eso es fácil. A mí se me va a ir un 2 ahí. Ups, lo siento. ¿Qué dijo mi hijo? Yo no lo escuché bien. Que se le va el internet. Le digo, bueno, no me respondió. A mí se me va a ir un 2 ahí. Pero esto no, pues mi, es que si el internet no me funciona, pues allá es culpa del internet. No es mi culpa, mi. Tampoco es mi culpa. Pero lo haces ahorita. Voy a ver Cállate mi tú. carpeta de... Ya son 9 para ver Ahorita. mi carpeta para poder... Dígale, amor, toque a mi hija. A ver, dígale una palabra. Sí, usted quiere compartir su cosa en poquito tiempo, mi. Para Preguntar... Máquina, aguda, grave o esdrújula. Suficiente. Una sola oportunidad. Por orden de lista, para que ya se vaya preparando más o menos en qué palabra le va a tocar. Mi, no sea mala, no sea así, mi. Máquina Yo grave. yo copio, pero no me pregunta. ¿Ves? Sí, ya se saca la carpeta. Miss, máquina grave. No. Esdrújula. Aquí tengo. Actividad en clase. ¿Qué estamos hoy día? 17, ¿verdad? Empiezo. No, mi, no sea mala. Álvarez Maldonado. Álvarez Maldonado. Ya copié. Voy a sacarle copia, mi, espere. Abuelo. Pero le voy a sacar copia. Álvarez Maldonado. Abuelo, aguda, grave o esdrújula. ¿Cuál, mi? Abuelo. Grave. Llana. Muy bien, Álvarez tiene 10. Por decir una palabra tiene 10, mi. Sí, Sí. Así de fácil. Álvarez Chiriboga. Y así mismo, ese que Le están habla diciendo, mire, le están diciendo. Álvarez Chiriboga. Tiene el hermano al lado buscándolo en el teléfono. Álvarez Chiriboga. La palabra eléctrico. Álvarez Chiriboga no está. Álvarez a la 1, Álvarez a las 2, Álvarez a las 3, se pasó su oportunidad. Y que sigue Cobeña Tuárez, la misma palabra, eléctrico. Eléctrico es grave. Eléctrico. Se ve una nueva oportunidad.
Coveña Tuárez. Coveña a la 1, Coveña a las 2, Coveña a las 3. Y nadie quiere que... Mije, que usted pone cosas difíciles, mire. Coveña se Ya, perdió mija. su oportunidad. Mis Gabe, mis. De la Cruz, Guamán. Una palabra eléctrico. De la Cruz. Yo quiero. De la Cruz. De la Cruz a la 1, de la Cruz a las 2, de la Cruz a las 3. Perdió. Yo le digo. Gabe, mis. Yo le digo, mi. Tú dices que no, deja que las personas, deja que Silencio, pero chicos. qué cosa. Mande. Eléctrico. ¿Aguda, grave o esdrújula? Grave. Ya te vuelvo a preguntar, Brittany. Estate atenta. Grave. Eléctrico, Germán. Piénsalo bien. Grave. Grave. Aguda. Esdrújula, tomar sobre tu esdrújula. Esdrújula. Esdrújula, ya, yo dije a mí, póngame 10, no se vale a mí. Esdrújula. En la penúltima. Eléctricos. 0 ahí. Sí, yo respondí, cierto, yo respondí. Brittany a la 1, Brittany a las 2. Rápido, Brittany. Le dije a Brittany, va a ser la ¿Pero qué cosa, mi? ¿Qué palabra? Brittany, brújula. Esdrújula. Te voy a quitar ese punto que te di en Tele. No, ya, mis, no más. Mis, no déjame. Ya. Yo lo dije, a mí de... Brújula, Brittany. Usted pone cosas Esdrújula. difíciles. Esdrújula. Brittany, apagaste el audio. Carlos, deja de rayarme. Pero yo lo dije, mi. Yo lo dije. Yo lo dije. Brittany, ¿dónde lleva la tilde? Brújula. En la segunda, la primera U. En la primera U, brújula. Ya no he dicho primera, segunda. Lleva la tilde o el acento. Bru. Otra palabra, mis amigos. Perdón. A ver, última oportunidad para Michelle, que me cae bien. Cómodo. Cómodo. ¿Cuál? Yo espero también que así me diga a mí. Sí, no hay que tener si yo no respondo, que me dé una preferencia. oportunidad más. Cómodo. No hay que tener preferencia. Michelle, me hago vieja aquí. ¿Verdad? Esdrújula. Hay que tener preferencia. Esdrújula. ¿Dónde lleva la tilde? En la primera O. ¿En dónde lleva la tilde? En la primera O. ¿En dónde lleva la tilde? En co. En co. Primera Yo O, la porque respondo, para yo la mí la respondo. primera O puede ser do. Y para ti La la primera primera O O puede ser co. y es aguda a mí. La primera O. Está bien, mi. Co, en la sílaba co. Co en la sílaba. Está bien, A mi. ver, Mila Riviera, ¿qué tanto quería? Planeta. Planeta. Espérame, déjame pensar, que yo estoy pensando, estoy analizando la situación. 1, 2. Yo, mi. Es grave, mi. Yarelis, ayuda. Es grave, mi. Es grave. No, yo tengo que pensar, mi cerebrito. Mis Gabe. Grave. Yarelis, la Vamos a dos hasta la penúltima sílaba. Ella era la última de la lista, a mí, no se vale. Cállese. Yo. Mis Gabe. Oye, que no sé. ayuda a tu compañera. No me sale. Mi No es que no es grave. pienso. Ah, es Es grave. grave. No. Mi es llana. Gabe. Mi es llana. Planeta es una palabra grave y por ende se lleva acento ortográfico o prosódico. Es grave, mi, y lleva acento en la ne. Algo así, ¿sí o no, mi? Acento ortográfico o prosódico. Hola. ¿Qué? Ortográfico, no, mentira, es que no sé. No, usted también pregunta, No, mi. Mire, yo le... Planeta no lleva tilde, chicos, por favor. El día de voy a continuar el día de mañana con esto. No, escúchame. Me yo respondí brújula. Escúcheme, También mi. Planeta lleva acento en la ne y es
Es grave, mención, es grave. ¿Y qué hacen? Es que lo pusiste, lo dijimos. Te lo dijimos. Ya lo dijimos. Ya lo dijimos, no, cero para mí. A ver, cállate tú, Yareli, que contigo no estoy hablando, estoy hablando para mí. Ya, chito. Igualmente, nosotros te lo dijimos. Sí. A ver, yo pensé que el cerebro pensó por primera vez. A ver, mira el video. Que no. Mira el video. Me van a escribir. Espérense, mí, que están llamando, estoy en llamadas, que Camila se le fue el internet. Cálida, es aguda, grave o esdrújula. Me lo escriben al chat para ponerles A mí mismo. los puntos. Mira, a mí también me dijo que ¿Cuál palabra mí? La palabra cálida. Tú con tu internet, ¿no? Esdrújula. Aguda. Dice Camila que se le Esdrújula. Aguda. Esdrújula. ¿Quién escucha? Mira, Se le pone internet. Grave. Esdrújula. Grave. La palabra corazón. Corazón, yo lo tengo anotado. Aguda, ya dije yo. Dije aguda. Ay, no Aguda sé. yo lo dije primero. Yo la dije. Estoy rayando la pantalla, Carlos. La última son. Ahí dice Mija, escúcheme, mija. Cállate, Daniel, espérate, cállate. Mija, escúcheme, mija, escúcheme. Chicos, escríbanme la palabra alemán y me escriben la palabra y me escriben si es aguda, grave o esdrújula para ponerle la participación al resto que no lo ¿Cuál palabra ¿Y mí? yo me qué? Alemán. Yo tengo participación en clase. También estás que pierdes el tiempo hablándome en lugar de escribirme al chat. Pero es que escúcheme, mija, que le quiero decir Aguda, algo. mija, alemán aguda. Alemán es aguda. Escúcheme, Mija, ¿me puede escuchar? No la escucha ella, a mí, no Cállate la tú, que escucha ella. contigo no es de ellos. ¡Cállate tú! Cállate tú, pues cállate tú. Han quedado silenciados por mí. Van a escribir la palabra escolar. Escriben escolar. Escriban la palabra porque me dicen solo aguda, grave, esdrújula y luego no sé con cuál participaron. Escolar y van a poner escolar igual a aguda, grave o esdrújula. Si no veo la palabra escrita, no hago valer su participación. Y por último, soñar. Soñar, aguda, grave o esdrújula. Soñar, aguda, grave o esdrújula. Entonces tenían que poner escolar, tenían que poner soñar. Teníamos planeta también, si no me equivoco. Chicos, piensen bien en lo que escriben, que por ahí veo unas cosas. Dios mío, me están sangrando los ojos. Listo, chicos, espero que hayan pasado bien esta clase. La intención es que ustedes aprendan. ¿Cómo se tildan las palabras? Soñar es aguda. Sí, somos Sí. inteligentes. Escríbelo. Escúchame, mija, escúchame. ¿Quieres que me escuche algo? ¿Quieres que me escuche, mija? Pero no le digas. Escúchame, mija, Pero es que escúchame. no se responde. Es que, mija, escúchame. Diga, solo escríbelo. 3 y 1. Me he robado un minuto de su receso. Pueden irse al receso. Mira. Te voy a llamar para... No, mija, que... Es que Camila estaba en llamada. Porque Sí, Camila está en internet. Se le pone internet. A mí me dio con llamada conmigo. Cállate, Milare, a mí me dio Cállate tú. ¡Cállate tú! La pelea.